Javier irrumpió en la sala familiar con el corazón latiéndole con fuerza. Pero el silencio que siguió a su anuncio fue como un puñetazo en el estómago. Papá. Soy gay. Y no voy a casarme con Elena como quieres. Dijo. Y en ese instante, los ojos de su padre se endurecieron como nunca antes. La fiesta de cumpleaños, que debería haber sido una celebración en la Casa de Madrid, se convirtió en un campo de batalla donde las palabras volaron como dagas, dejando a Javier expuesto y solo ante la familia que tanto amaba. Javier se quedó paralizado en el centro de la sala, rodeado de tíos, tías y primos que lo miraban con una mezcla de sorpresa y desaprobación. El pastel de cumpleaños de su padre, con sus 60 velas recién apagadas, aún humeaba en la mesa. Pero el ambiente se había enfriado de golpe. Su madre, María, se llevó la mano al pecho, como si las palabras de su hijo le hubieran robado el aliento. Javier. ¿Qué estás diciendo? Esto es una broma. ¿Verdad? Murmuró ella, con la voz temblorosa. Pero Javier no retrocedió. Había ensayado este momento durante meses. En la soledad de su apartamento en el centro de Madrid, donde las noches se llenaban de dudas y miedos. Sabía que revelar su orientación sexual en una familia conservadora como la suya sería como arrojar una granada en medio de la tradición. Su padre, Antonio, un hombre de negocios exitoso que siempre había presumido de su linaje católico y sus valores tradicionales, se levantó de la cabecera de la mesa con el rostro enrojecido. «Eres una decepción», gritó. Y esas palabras resonaron en la habitación como un eco interminable. Javier sintió un nudo en la garganta, pero se mantuvo firme. «Papá. No puedo vivir una mentira solo para complacerte. He estado saliendo con alguien. Un hombre. Y soy feliz con él». La confesión desató un torrente de reacciones. Su tía Carmen, siempre la más devota, se persignó y murmuró una oración rápida. Mientras su primo Luis, un tipo machista que trabajaba en la construcción, soltó una risa nerviosa. «Venga, Javier. Eso es una fase. En esta familia, los hombres se casan con mujeres y forman hogares decentes». Pero Javier sabía que no era una fase. Recordaba el día en que conoció a Miguel. 2 años atrás. En una cafetería de la Gran Vía. Miguel, con sus 28 años, era profesor de literatura en un instituto público. Un hombre culto y sensible que había crecido en una familia más abierta de Barcelona, pero que también había lidiado con sus propios demonios. Su relación había empezado como una amistad, pero pronto se convirtió en algo más profundo. Un amor que Javier no podía negar. Aquella noche, después de la fiesta, Javier salió de la casa familiar con el alma hecha trizas. Caminó por las calles empedradas de Chamberí, bajo las luces anaranjadas de las farolas, sintiendo el peso de la traición familiar. Su teléfono vibró con un mensaje de Miguel. «¿Cómo ha ido? ¿Estás bien?». Javier no respondió de inmediato, necesitaba tiempo para procesar el dolor. Al llegar a su apartamento, se derrumbó en el sofá, recordando las presiones que habían llevado a este punto. Su padre lo había estado empujando hacia un matrimonio arreglado con Elena, la hija de un socio de negocios. Una mujer encantadora pero que no despertaba en él más que amistad. «Es por el bien de la familia», le había dicho Antonio una y otra vez. «Necesitamos unir fuerzas en estos tiempos difíciles».
Pero Javier no podía sacrificar su identidad por un negocio. Al día siguiente. El sol de Madrid entraba por la ventana cuando Javier se despertó con una resaca emocional. Decidió llamar a Miguel y contarle todo. Mi padre me llamó decepción. Miguel. Toda la familia me miró como si fuera un extraño. Miguel. Al otro lado de la línea. Guardó silencio un momento antes de responder con calma, lo siento. Amor. Pero has sido valiente. Ven a mi casa. Hablaremos. Javier tomó el metro hasta el barrio de Malasaña, donde Miguel vivía en un piso bohemio lleno de libros y plantas. Al verlo, Miguel lo abrazó con fuerza. Y en ese abrazo Javier encontró un refugio temporal. Pero el conflicto no había terminado, era solo el comienzo. Esa misma tarde, mientras paseaban por el Parque del Retiro, Javier expresó sus miedos. Tengo miedo de perder a mi familia para siempre. ¿Vale la pena? Miguel lo miró con seriedad. El amor siempre vale la pena. Pero no sin luchas. Yo perdí amigos cuando salí del armario. Pero gané libertad. Sus palabras resonaron en Javier. Pero también avivaron dudas. ¿Y si su elección destruía todo? En los días siguientes, la presión familiar aumentó. Su madre lo llamó llorando, Javier. Tu padre está destrozado. Piensa en él. En nosotros. Javier sintió la culpa corroerlo por dentro. Sabía que en España, a pesar de los avances en derechos LGBT desde la legalización del matrimonio igualitario en 2005, muchas familias tradicionales aún luchaban con la aceptación. En su círculo, ser gay no era solo una orientación, era un desafío a las normas sociales arraigadas. Javier comenzó a cuestionarse si había actuado impulsivamente. Tal vez podría haber esperado. Haberlo revelado de forma más gradual. Pero el daño estaba hecho. Una semana después, Antonio lo citó en su oficina en el Centro Financiero de Madrid. Javier acudió. Nervioso. Esperando una reconciliación. En cambio, encontró a su padre con un ultimátum. Si sigues con esto, te corto el apoyo económico. Y no esperes herencia. Javier se sintió traicionado. Papá. El dinero es más importante que yo. Antonio suspiró, no es el dinero. Es el respeto a la familia. ¿Cómo explico esto a mis amigos? ¿A la iglesia? Javier salió de allí con el corazón roto. Pero también con una determinación creciente. Tenía que elegir entre su amor y su herencia familiar. Esa noche, en una cena con Miguel, discutieron el futuro. No quiero que renuncies a tu familia por mí, dijo Miguel. Javier lo miró, no es por ti. Es por mí. Por ser auténtico. Pero en el fondo, dudaba. La sociedad española, aunque progresista en las ciudades, aún albergaba prejuicios en los entornos conservadores. Javier recordaba las miradas en la calle cuando caminaba de la mano con Miguel. O los comentarios sutiles en el trabajo. Como diseñador gráfico en una agencia, había oído chistes homofóbicos disfrazados de humor. Todo eso sumaba a su conflicto interno. Al final de esa semana, Javier recibió una invitación inesperada, una reunión familiar para solucionar las cosas. Acudió con esperanza. Pero lo que encontró fue una intervención. Su familia,
reunida en la casa de sus padres. Le presentó argumentos contra su elección. Es contra natura, dijo su tío. Piensa en los niños que no tendrás, agregó su madre. Javier defendió su posición con pasión. Pero cada palabra le costaba un pedazo de alma. Al salir, se sintió exhausto, pero también liberado. Había plantado cara a los prejuicios. Sin embargo, el precio era alto, el silencio de su padre se prolongaba. Y la brecha familiar se ampliaba. Miguel, su ancla, le propuso un viaje a Barcelona para desconectar. Allí, en mi ciudad, verás que no estás solo. Javier aceptó, buscando un respiro en medio de la tormenta. ¿Pero en el tren? Mientras Madrid se alejaba, Javier se preguntó si alguna vez podría reconciliar su amor con su raíz familiar. La tensión crecía. Y las decisiones pendientes lo atormentaban. En Barcelona, el aire salado del Mediterráneo pareció aliviar un poco el peso en el pecho de Javier. Miguel lo llevó a pasear por la Rambla, donde la diversidad de la ciudad contrastaba con la rigidez de su familia madrileña. Aquí, la gente vive más libre, dijo Miguel, tomándolo de la mano sin temor. Javier sonrió por primera vez en días. Pero en su mente, las palabras de su padre seguían resonando. Durante el fin de semana, visitaron la Sagrada Familia, símbolo de perseverancia. Y Javier no pudo evitar ver paralelismos con su propia lucha. Gaudí tardó décadas en construir esto. Enfrentando críticas. Murmuró Miguel. Tú también construirás tu vida. Pero la paz fue efímera. Al regresar a Madrid, Javier encontró un mensaje de voz de su hermana menor, Ana, de 22 años. Hermano, papá está enfermo. Viene del estrés. Por favor. Ven. El pánico lo invadió. ¿Era su revelación la causa? Corrió al hospital donde Antonio había sido ingresado por un episodio de hipertensión. Al verlo en la cama, pálido y conectado a monitores, Javier sintió una oleada de culpa. Papá. Lo siento. Susurró. Antonio lo miró con ojos cansados. No es tu culpa. Pero tus decisiones nos están matando. Esas palabras fueron como un cuchillo. Javier pasó la noche en vela, debatiendo internamente. ¿Debería renunciar a Miguel para salvar a su familia? Al día siguiente, en una conversación privada, Antonio le confesó sus miedos. Crecí en una España franquista, donde esto era tabú. No sé cómo aceptarlo. Javier, por primera vez, vio vulnerabilidad en su padre. Papá. España ha cambiado. Yo también soy parte de esa España. Pero Antonio no cedió. Elige, tú, amigo, o nosotros. Javier salió del hospital con el alma dividida. Llamó a Miguel, quien lo escuchó paciente. No puedes elegir basándote en ultimátums. Eso no es amor. Pero Javier sentía la presión social. En su trabajo, un compañero había hecho un comentario, oílo de tu familia. Cuidado. Que en este mundo conservador, ser gay puede cerrar puertas. Eso avivó sus inseguridades. Decidió confrontar a Elena,
La mujer con quien su padre quería casarlo. Se encontraron en una cafetería en Sol. Elena, una abogada de 26 años. Lo miró con comprensión. Javier. Yo sabía que no me amabas así. Pero tu padre insistió. Javier se disculpó, no quiero usarte como tapadera. Elena sonrió tristemente, entiendo. Pero piensa en el daño que causas. Esa charla lo dejó más confundido. ¿Era egoísta por priorizar su felicidad? Esa noche. En una discusión acalorada con Miguel. Las tensiones explotaron. ¿Estás considerando volver al armario?, acusó Miguel. Javier negó, no. Pero mi familia me necesita. Miguel. Herido. Dijo, yo también te necesito. Soy prescindible. Javier se arrepintió al instante. Pero el daño estaba hecho. Pasaron días en silencio. Cada uno lidiando con sus demonios. Javier. Solo en su apartamento. Reflexionó sobre la sociedad española. A pesar de las leyes progresistas, el machismo persistía en muchos hogares. Recordaba noticias de discriminación en pueblos rurales. O incluso en ciudades. Su propia experiencia lo confirmaba. Finalmente, decidió buscar ayuda en un grupo de apoyo LGBT en Madrid. Allí, conoció a otros que habían pasado por lo mismo, rechazos familiares. Pero también reconciliaciones. El tiempo cura, le dijo un hombre mayor. Inspirado, Javier escribió una carta a su padre, expresando su amor incondicional pero también su necesidad de autenticidad. Papá. Ser gay no me hace menos hijo. La envió, esperando lo mejor. Mientras, la relación con Miguel pendía de un hilo. En una cena de reconciliación, Miguel admitió sus miedos, tengo pavor a perderte por esto. Javier lo abrazó, no te perderé. Pero entonces, llegó una llamada de Ana, papá leyó tu carta. ¿Quiere hablar? Javier acudió. Nervioso. Antonio. Ya en casa. Lo recibió con seriedad. Hijo. No lo entiendo. Pero te quiero. Dame tiempo. Fue un paso pequeño, pero significativo. Sin embargo, la alegría duró poco. Un primo filtró la noticia a la prensa local, ya que Antonio era una figura conocida en el mundo de los negocios. Un artículo sensacionalista titulado El hijo gay del magnate, escándalo familiar, apareció en un tabloide. Javier se sintió expuesto. Violado. Las llamadas de periodistas no paraban. Y en las redes sociales, los comentarios variaban de apoyo a odio. Esto es lo que pasa cuando desafías las normas, tuiteó un anónimo. La presión social se intensificó. En el trabajo, su jefe lo llamó, Javier. Esto afecta la imagen de la agencia. Toma unas vacaciones. Javier se sintió discriminado. Pero no podía probarlo. Miguel. Furioso. Quiso demandar al primo. Pero Javier lo detuvo, eso empeoraría todo. En cambio, decidieron enfrentar el escándalo juntos. Dieron una entrevista anónima a un medio progresista, defendiendo su derecho a amar. El amor no tiene género, dijo Javier. La respuesta fue mixta, apoyo de la comunidad LGBT.
Pero más rechazo de conservadores. Su madre, enfluida, comenzó a suavizarse. Hijo, tal vez tenga que aprender. Pero Antonio retrocedió, avergonzado por la publicidad. Has destruido nuestra reputación. Javier, herido, se alejó temporalmente. En ese aislamiento, cuestionó todo, ¿valía la pena la lucha? La tensión alcanzaba su pico, con decisiones inminentes que podrían romper lazos para siempre. Los meses siguientes fueron un torbellino de emociones para Javier. El escándalo mediático había pasado, pero las cicatrices permanecían. Su relación con Miguel se fortaleció en la adversidad, pasaban noches hablando de futuro, soñando con una vida sin máscaras. Pero la familia seguía fracturada. Antonio, terco, mantenía distancia, comunicándose solo a través de Ana. Papá te echa de menos. Pero su orgullo es grande, le dijo ella en una llamada. Javier decidió actuar. Organizó una cena familiar sorpresa en un restaurante discreto de Madrid, invitando a todos, incluyendo a Miguel. Es hora de enfrentar esto de frente, le dijo a Miguel, quien aceptó nervioso. La noche llegó, y la tensión era palpable. Antonio llegó último, con expresión dura. Al ver a Miguel, frunció el ceño. ¿Qué hace él aquí?, exclamó. Javier intervino, papá. Miguel es parte de mi vida. Siéntate. Por favor. La cena empezó con silencios incómodos. María intentó romper el hielo, hablemos como familia. Pero Antonio explotó, esto no es una familia normal. Javier, has elegido el camino equivocado. Miguel, calmado, respondió, señor. El amor no es equivocado. Es humano. Eso enfureció a Antonio, no me hables de humanidad. En mi época, esto se ocultaba. Javier, con voz firme, defendió, tu época ha pasado. Papá. España es diferente ahora. La discusión escaló, con acusaciones volando. Su tía intervino, piensa en la iglesia. Javier. Él replicó, la iglesia predica amor, no odio. Al final, Antonio se levantó y se fue, dejando a todos en shock. Javier sintió un fracaso profundo. Lo he perdido para siempre, le dijo a Miguel en el camino de vuelta. Pero al día siguiente, una sorpresa, Antonio llamó. Hijo, anoche me hiciste pensar. No lo acepto del todo, pero no quiero perderte. Fue un avance. Pero condicionado, manténlo discreto. Javier se debatió, ¿aceptar eso era traicionar su identidad? En paralelo, enfrentó desafíos en el trabajo. Su jefe lo degradó sutilmente, asignándole proyectos menores. Es por el escándalo, pensó Javier. Decidió confrontarlo, esto es discriminación. El jefe negó, solo negocios. Frustrado, Javier buscó consejo legal en una ONG LGBT. Allí, le animaron a denunciar. Tienes derechos. Pero eso significaba más exposición. Miguel lo apoyó, lucha por lo que es justo. Javier presentó la denuncia.
desencadenando una investigación. El proceso fue estresante. Con audiencias y testigos. En una, su jefe admitió prejuicios implícitos. Javier ganó el caso, recibiendo compensación y una disculpa pública. Fue una victoria. Pero amarga, perdió colegas. La sociedad lo aplaudió en redes. Pero también lo atacó. Un grupo conservador lo tildó de agitador. Eso afectó su salud mental, noches de insomnio. Ansiedad. Miguel lo notó, necesitas ayuda profesional. Javier acudió a terapia, donde exploró sus conflictos internos. Siento culpa por herir a mi familia, confesó. El terapeuta respondió, la culpa es de los prejuicios, no tuya. Poco a poco, Javier ganó claridad. Decidió reconciliar con Antonio de forma definitiva. Lo visitó solo, papá. Te quiero. Pero no cambiaré. Antonio. Con lágrimas, yo también te quiero. Intentaré entender. Abrazaron. Un momento emotivo. Pero entonces. Una traición inesperada, Ana. Influida por primos conservadores. Reveló detalles privados a la familia extendida, causando más chismes. Javier se sintió traicionado, ¿por qué? ¿Ana? Ella lloró, tenía miedo por papá. Eso rompió la frágil paz. Javier cortó contacto temporalmente, enfocándose en Miguel. Juntos, planearon un compromiso simbólico en el Parque del Retiro. Solo para ellos. Esto es por nosotros, dijo Javier. Pero la noticia se filtró. Y Antonio reaccionó mal, no en mi familia. Javier. ¿Harto? Confrontó, es mi vida. La brecha se amplió nuevamente. En medio de esto, Miguel recibió una oferta de trabajo en Sevilla, lejos de Madrid. Podríamos empezar de nuevo, sugirió. Javier dudó, abandonar a mi familia. La decisión pendía, aumentando la tensión. Finalmente, Javier eligió quedarse. Pero eso creó fricción con Miguel. Siento que siempre eliges a ellos, dijo Miguel herido. Javier replicó, no es elegir, es equilibrar. La discusión escaló a una ruptura temporal. Javier se quedó solo, cuestionando sus prioridades. ¿Había sacrificado demasiado? La sociedad, con sus dobles estándares, lo presionaba, progreso en la superficie, pero prejuicios debajo. En una manifestación del orgullo en Madrid, Javier encontró comunidad, pero también soledad sin Miguel. Decidió llamarlo, te necesito. Miguel volvió. Pero con condiciones, comprométete conmigo. No con el miedo. Javier aceptó, proponiendo matrimonio formal. Casémonos. Miguel dijo sí. Pero la familia era el obstáculo. Invitaron a Antonio a la boda pequeña. Él acudió. A regañadientes. Por ti. Hijo. Fue un paso gigante. Pero no sin lágrimas. En la ceremonia, Javier vio el conflicto en los ojos de su padre, amor versus tradición. La tensión culminaba en ese momento de unión, pero con sombras de dudas persistentes. La boda fue un evento íntimo en un jardín de Madrid.
Bajo el sol de primavera. Javier y Miguel intercambiaron votos con emoción, prometiéndose apoyo mutuo. Antonio, sentado en primera fila, aplaudió tieso. Pero su presencia era un triunfo. María lloró de alegría mixta. Estoy orgullosa de ti, hijo. Pero no todos aceptaron. Algunos familiares boicotearon, enviando mensajes de desaprobación. Esto va contra Dios, escribió un tío. Javier ignoró, enfocándose en su nueva vida. Sin embargo, el posboda trajo desafíos. En el trabajo, Javier ascendió gracias a su valentía. Pero en casa, la dinámica familiar evolucionaba lentamente. Antonio invitó a la pareja a cenas, intentando conversar con Miguel. Cuéntame de tu trabajo, dijo una vez. Torpe. Miguel respondió amablemente, ganando terreno. Pero brotes de conflicto surgían. En una discusión sobre nietos, Antonio dijo, lástima que no tendréis hijos biológicos. Javier replicó, podemos adoptar. El amor hace familia. Antonio calló, reflexionando. Javier, meanwhile, lidiaba con matices éticos. ¿Había forzado la aceptación? En terapia. Exploró, siento que impuse mi verdad. El terapeuta, la verdad no se impone, se comparte. Inspirado, Javier organizó un taller familiar sobre diversidad, invitando a expertos. Antonio asistió, sorprendiendo a todos. Quiero entender, admitió. Allí, oyó historias similares, ablandando su corazón. Tal vez me equivoqué, confesó después. La reconciliación avanzaba, pero no sin retrocesos. Un día, un escándalo político sobre derechos LGBT en España avivó debates. Un partido conservador propuso revisar el matrimonio igualitario. Antonio, influido por amigos, dudó, quizá tengan razón. Javier, furioso, confrontó, papá. Eso nos afecta directamente. La discusión fue intensa, revelando prejuicios residuales. Crecí así, se defendió Antonio. Javier, pero puedes cambiar. Finalmente, Antonio cedió, tienes razón. Apoyaré vuestros derechos. Fue un punto de inflexión. Miguel y Javier adoptaron un perro, simbolizando su familia. Pero la sociedad seguía presionando. En un viaje a un pueblo rural, enfrentaron miradas hostiles. Aquí no sois bienvenidos, murmuró un local. Javier sintió el peso de la discriminación persistente. De vuelta, se involucraron en activismo, uniéndose a campañas. Por los que vienen después, dijo Javier. Eso fortaleció su vínculo. Pero también expuso riesgos, amenazas anónimas en redes. Miguel preocupó, cuidado. Amor. Javier, no me callarán. En una manifestación, Javier habló públicamente, ser gay no es elección. Pero aceptarlo sí lo es. Su discurso viralizó, atrayendo apoyo y odio. Antonio, viéndolo en TV, llamó, hijo. Estoy orgulloso.
Lágrimas fluyeron. Pero la historia no era perfecta. Ana, aún resentida, distanció, cambiaste todo. Javier intentó reparar, hermana. Te quiero. Poco a poco. Reconectaron. El clímax llegó en el aniversario de Antonio. Javier organizó una fiesta, invitando a todos. Allí, Antonio brindó, por mi familia. Tal como es. Fue emotivo. Pero Javier vio sombras, algunos familiares fingían aceptación. En privado, reflexionó sobre el precio, años de dolor. Rupturas. Pero también crecimiento. Miguel lo abrazó, valió la pena. Javier asintió. Pero con dudas internas. ¿Había sido egoísta? La sociedad española, en evolución, aún tenía camino. Historias como la suya impulsaban cambio. Pero a costo personal. Al final, Javier miró al futuro, quizás hijos. Quizás más luchas. Pero era auténtico. La pregunta persistía, ¿es correcto priorizar la identidad personal sobre la unidad familiar tradicional? ¿Incluso si causa dolor temporal?